Bueno, Hechos capítulo 12, versículos del 20 al 25 es la sección con la cual nos quedamos pendientes la semana anterior y yo decidí tomarme el tiempo para presentar los últimos 5 versículos que de alguna manera yo mencioné cuál fue el desenlace o qué fue lo que Lucas dijo en su momento en los versículos 20 y 25 y la semana anterior vimos que es una necedad querer pelear en contra de Dios y agarrábamos principios de ese texto, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 20. No lo vamos a leer, pero el principio que nosotros pudimos entender en ese momento es de que hay necedades, hay gente, hay cuestiones o mentes que quieren pelear en contra de Dios. Siempre ha habido oposición y siempre habrá oposición mientras estemos en este mundo caído. Vimos varios ejemplos que a través de la historia han habido hombres y han habido mujeres que han levantado sus puños, que han fruncido el ceño y que se han querido rebelar en contra del grande y soberano y poderoso Dios. Pero que el final de estas personas, independientemente de quién haya sido, su final ha sido trágico. La iglesia que hemos venido estudiando a través del libro de los Hechos debe de ser un ejemplo y de ánimo para nosotros. Ha sido una iglesia que desde el momento de su fundación, desde el momento que en el Espíritu Santo es derramado sobre ella, ha sido una iglesia valiente, ha sido una iglesia sufriente, pero sobre todas las cosas ha sido una iglesia obediente y ha sido obediente y fiel a su llamado. Ha sido una iglesia que poco ha tomado en consideración la oposición que Satanás y sus sirvientes o sus secuaces han presentado. Sus líderes, o sus intereses, o los intereses de este hombre que se levanta en el capítulo 12, un Herodes, no son religiosos. Los intereses de este hombre son altamente políticos. Y al parecer haberle dado muerte a Jacobo, al hermano de Juan, como veíamos al inicio del capítulo 12, en su mente parece haber corrido o haberse formulado la idea de que esto le está sirviendo como un trampolín y que el siguiente en la lista es Pedro, el apóstol. O sea, este hombre ha recibido el aplauso del pueblo. Este hombre ha recibido, y más adelante vamos a ver qué es lo que hacen los de Tiro y de Sidón, queriéndose congraciar para poder obtener beneficios también políticos, de poderío. Yo tengo cuello con este hombre. Y la verdad que no es así. Lo que este hombre nunca se imaginaba es que su lucha estaba iniciando, o la lucha que estaba iniciando al parecer sería la que al final le costaría todo. Incluso le costaría su propia vida. Y al concluir y al apegarnos al relato que Lucas nos da, su muerte fue una muerte espantosa. Algunos comentaristas han llegado a decir de que él tenía alguna infección estomacal y que producto de eso entonces murió comido por gusanos. Pero lo cierto es que si lo vemos de manera espiritual, la muerte que este hombre tiene coincide con su condición espiritual. Coincide con su condición espiritual. Pedro ya ha visitado otras cárceles. Él ya sabe qué es lo que, si hay comida o no hay comida, ya sabe cómo duermen o si duermen o no.
Pero en esta ocasión se le presenta o le ponen otro tipo de vigilancia, porque ya en otras ocasiones el Señor milagrosamente le ha liberado. Y en el versículo 3 dice que viendo la muerte de Juan, o de Jacobo, perdón, le había causado agrado al pueblo, se dispuso y apresó a Pedro también. Y una de las cosas más importantes en la vida de la iglesia es depender totalmente de la providencia y de la protección divina, y eso es lo que yo mencionaba al principio. Y esta iglesia lo sabía muy bien. La iglesia naciente sabían con certeza cómo era depender de Dios. Si se recuerdan que era el principio que nosotros sacamos la semana anterior, que era lo que la iglesia hacía. Versículo 5 del capítulo 13. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Yo creo que ese es el principio que nosotros estuvimos aprendiendo la semana pasada. Y una vez más, el Dios del universo provee liberación y lo hace como en otras ocasiones. Lo hace de manera milagrosa. Este hombre está dormido, Pedro está dormido. A él ya no le asusta el hecho de que lo llevan preso. En medio de su liberación cree que se trata de otra visión. ¿Se recuerdan? Él ha visto una visión cuando Cornelio es llamado al evangelio. El Señor le salva como el primer gentil y la primera familia gentil, y de ahí se desprende toda la predicación del evangelio fuera de Judea, Samaria, y entonces ahorita estamos entrando hasta lo último de la tierra. Entonces él está dormido y en medio de su liberación, él va para afuera y va como que todavía bostezando, no se da cuenta que no es una visión la que está sucediendo, sino es una intervención divina. Evidentemente todos empezaron a hablar al mismo tiempo cuando Pedro va ya en el versículo 18 en adelante. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roda. En el original, este nombre es Rosa. Interesante. Y estaba ahí la muchacha, la cual no conoció la voz de Pedro. Y esto llama la atención, porque esta gente, al parecer, estaban movidas y estaban creyendo en algunas cosas espirituales como ángeles y todo eso, porque llegan a decir que es el espíritu o el ángel de Pedro quien está a la puerta. Ella no cree, la iglesia está orando, la iglesia fervientemente está orando. ¿Y a dónde se dirige Pedro? Él sabe dónde tiene que ir. Él no fue a otro lugar, sino va a la casa de María y ahí están reunidos todos. Y obviamente no sabemos cuánto tiempo han estado orando, quienes estaban ahí. Lo que sí se sabe es de que Pedro llega, toca la puerta y nadie le cree. Y esto nos da de alguna manera a entender que en medio de toda nuestra fe y en medio de toda nuestra actividad religiosa y en medio de todas aquellas cosas que nosotros pudiéramos hacer, podemos ver cierta incredulidad en la iglesia. Oramos por cosas, pero dudamos que Dios las puede hacer. Y yo no estoy llamando la atención aquí para que nosotros no volvamos gente que andamos declarando y decretando y creyendo que todo lo que oramos vamos a recibir. No es así. Si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, que dice la Escritura, Él nos escucha. Pero no quiere decir de que cada oración que yo hago, Dios está en la obligación de responderme. No se puede. O sea, yo no soy el soberano es Él. Y nosotros solamente somos ovejas de su prado. Les dijo que avisaran a Jacobo el medio hermano del Señor. Obviamente cuando le dicen de que le avisen a Jacobo, no se trata de Jacobo el que acaba de matar a Herodes, se trata del medio hermano del Señor, quien era el líder
de la iglesia en Jerusalén, y ahí lo podemos ver, Mateo 13, 55, Hechos 15, 13, Gálatas 1, 19. Jacobo también fue el autor de la epístola de Santiago. Entonces, a ese Jacobo es que se refiere Pedro. Pero ¿a dónde fue Pedro? Y una vez más, cuando salió de la reunión, nadie lo sabe hasta hoy. Nadie sabe qué sucedió después de este evento de la liberación de Pedro. Lo único que dice la Escritura es que se fue a otro lugar. Primera de Corintios podría darnos cierta luz con respecto a eso. Nos dice que en su proclamación del Evangelio, Pedro viajaba con su esposa. Primera de Corintios 1:12 sugiere que visitó Corinto y muy probablemente Roma. Antes de dejar esta sección, será útil que nosotros consideremos como creyentes o cómo nosotros como creyentes podemos orar mejor por los que están presos. Nosotros oramos por las necesidades inmediatas, por aquellas que están en nuestra mente, las necesidades de la hermanita fulana o el hermanito tal, pero se nos olvida que también hay gente en necesidad de oración que han profesado y que han confesado el nombre de Cristo. Pueden ser misioneros que en este momento están guardando prisión por causa del Evangelio. Y esto nos enseña también y puede ser útil para nosotros considerar y acordarnos de este tipo de condición a la hora de orar también. Hay hijos de Dios, fieles hijos de Dios que deberían de estar libres, quienes deberían de estar presos, y perdón por lo que digo, son los lobos rapaces, los que se disfrazan como ángel de luz, los que se ponen clothing, dice ahí en inglés, los que se ponen saco y corbata, y que con una Biblia bajo el brazo roban. Ahí salió mi corazón odioso, porque ellos deberían de estar presos. Entonces hay hermanos que están presos. Acordaos de los presos, dice Hebreos 13:3, como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Se acuerda usted de los presos, hermano, cuando ora? ¿Verdad que no? Seamos honestos. Rara vez yo incluyo a alguien que está preso. Pero hay hijos de Dios ahí. Y hay hijos de Dios que vamos a decirlo así, hay gente creyente, hijos de Dios que están presos porque, y volvemos a lo mismo, al mismo tema, cometieron un delito, pueda que ya eran creyentes, o pueda que no eran creyentes y en prisión pues conocieron al Señor, se han arrepentido y tienen una vida de devoción a Él. Y están pagando la consecuencia de lo que sucedió. Pero hay hombres y hay mujeres que dijeron un día, se pusieron de acuerdo como familia, pueden ser sudamericanos, pueden ser centroamericanos, norteamericanos, donde sea, se pusieron de acuerdo con las familias, pueda que el padre o la madre de familia sentían el llamado a las misiones. ¿Y qué sucedió? Fueron a tal lugar y en tal lugar los apresan y hasta este momento están presos. Y necesitamos orar por ellos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, ordena Hebreos 13:3. En otras palabras, ora por ellos como quisieras que ellos oraran por ti si la situación fuera al revés. ¿Qué tal que yo estoy preso? Y aquellos me decían y me invitaban ahí a comer ahí al salón social todos los domingos, pero estoy preso y nadie ora por mí. No, démosle vuelta a la situación, porque como van las cosas, no se sorprenda si un día nos persigan por predicar la verdad. Podemos llegar ahí.
Y la Escritura tiene una promesa maravillosa para nosotros. Bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. ¿Y por qué no habremos de mentir nosotros? Porque lo que vamos a hablar es la Biblia. Ahora, si nosotros queremos librarnos de pecado, de persecución y queremos tener paz, peace and love con todos, pues inventemos. Hagamos un papelito ahí blanco y un lapicero. ¿Y de qué le hablo ahora a los hermanos? ¿De qué le hablo a la iglesia hoy? Bueno, ¿de qué no sé, cualquier cosa, lo que me pasó cuando era chiquito, un chiste bien chistoso, notitas. Debemos orar pidiendo que Dios nos dé gracia y les dé gracia a aquellos que están en esa condición para poder soportar su sufrimiento, de modo que den un testimonio triunfante para el Señor. Debemos pedir que el Señor, que el Espíritu les ministre la palabra y que traiga a su memoria todos los testimonios de la Escritura. Dios ve nuestras pruebas, oye nuestras oraciones, pero también Dios se encarga de nuestros enemigos, y eso es lo que sucedió en el relato del siempre capítulo 12, versículos 18 al 25, en donde dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto, y esto es un tipo de vocabulario que pocas veces se da en la Escritura para describir un evento que pocas veces sucede o que tiene una connotación poco usual. Hubo un alboroto, no poco alboroto, entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Ahí está. Primera de Pedro 3:12 dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y si el relato de Lucas, acá en el capítulo 12, terminara con la salida de Pedro de la prisión, nos encontraríamos haciéndonos la pregunta: ¿qué le sucedió a los guardias de la prisión y a Herodes? Y hasta ahí terminara el relato que nos da el autor de Lucas, o Lucas más bien dicho. No sabemos a qué horas libró el ángel a Pedro, pero cuando llegaron al siguiente día a las celdas, se imagina la consternación o la aflicción que entró en la mente, en la vida de estos 4 soldados que estaban custodiando a este hombre. El prisionero que había sido altamente asegurado, atado de grillos a los pies y a las manos de los soldados, no está. ¿Cómo podría un prisionero encadenado escapar cuando había 4 guardias presentes? Cuando las puertas han estado aseguradas con llave. Si un guardia, según los comentarios, si un guardia permitía que un prisionero escapara, la ley romana exigía que él recibiría el castigo que el prisionero merecía, que había recibido, aunque fuera la muerte, de igual manera, muerte le tocaba. Hechos 16, vamos a verlo más adelante, Hechos 27 también habla de esto. Esta ley no se aplicaba estrictamente en la gobernación de Herodes, así que el rey no estaba obligado a matar a los guardias, pero siendo Herodes, un Herodes malo, lo hizo de todas maneras. Y en lugar de matar a un solo hombre para complacer a los judíos, mató a 4 de una sola vez. Y su popularidad, que era... ¿Decir algo? Diga. Porque yo leo ahí que dice
4 grupos de 4. Ujú. Eso eran 16. Así es. Ajá. Sí, no, claro. Entonces, ahí está. Eran, como dice el hermano, lo estuvimos viendo el domingo anterior, eran 4 grupos de 4, eran 16, 4 de momento, los otros grupos entraban cada 3, 4 horas para estar cambiando. Eso lo vimos a detalle la semana anterior, pero gracias por la acotación. Entonces, esta verdad queda ilustrada en la muerte de Herodes. Y aunque Dios no siempre aplica retribución de inmediato, porque nosotros queremos ver el juicio de Dios inmediatamente cuando alguien comete, digamos, a un tipo de acción como esta. Dice Proverbios 11:18, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Entonces esta verdad queda perfectamente ilustrada con Herodes. No fue un juicio inmediato que recibió, una retribución inmediata, pero podemos estar seguros de que el juez de toda la tierra lo hará cuando él considera que es correcto. Génesis 18 habla de esto, Apocalipsis 6 habla también de esto. Entonces, continuando el relato de Hechos 12, continúa Lucas y dice que los pobladores en el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Estas poblaciones de Tiro y de Sidón estaban, al parecer, como dije, según comentaristas, estaban preocupados porque Herodes quería quitar una fuente de ingreso, unos puertos que estaban en sus costas. Herodes quería quitarlas. Entonces los pobladores de este lugar, enojados contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, algunos personas importantes de estas ciudades, vinieron y se pusieron de acuerdo con quien era el encargado de la recámara, vamos a decir, de Herodes. Y de alguna manera se ponen de acuerdo y viene este camarero de Herodes y le platica con los de Tiro y de Sidón, se ponen de acuerdo y fijan una cita con Herodes. ¿Y qué hace la gente? Viene Herodes, Tiro, Sidón, se reúnen. Algo otros también han llegado a decir de que lo hicieron en un anfiteatro o en un palacio. Y ahí está gente de Tiro y de Sidón. Y este hombre Herodes viene y se ha vestido con ropas de lujo. Porque lo que él quiere es poder. Lo que él quiere es poder. Poder político. De alguna manera habían disgustado al rey y estaban en peligro de perder la ayuda que ellos tenían. Y fue una oportunidad para este arrogante rey para que exhibiera su autoridad y gloria con G pequeña, que los delegados le complacieran a él con todas sus lisonjas. Y no hay nada más peligroso para los oídos de un hombre en cualquier parte o ámbito de la vida. No hay algo más peligroso para un hombre que escuchar el aplauso del pueblo. Porque eso es alimento para el ego, eso es alimento. Vamos al ambiente político. Nosotros tenemos allá en Centroamérica, un país chiquito, no sé, ni me acuerdo cómo se llama, pero tenemos a un presidente ahí. Toda la gente lo mira como un grande. No deja de ser humano, no deja de ser hombre y no deja de ser caído. Tenemos los políticos de acá. No dejan de ser hombres. Veíamos el pleito que tienen en esta semana y ahí está. No dejan de ser caídos. Mira el futbolista. El futbolista es bueno, es cierto, está bien. Pero no hay nada más peligroso para el oído humano que el elogio, que las lisonjas. Y vámonos al ambiente espiritual.
Un hombre puede tener un conocimiento vasto de las Escrituras y qué bueno por eso. Un hombre puede haber cursado en una buena universidad, puede tener un doctorado, un PhD o lo que sea en teología. Si este hombre no ora y no sabe el propósito de su llamado y la razón por la que tiene que exponer y todo, y si empieza a escuchar todo lo que la gente tiene que decirle, este hombre puede terminar mal. Puede terminar mal. Entonces, esta fue una oportunidad para este hombre de que los de Tiro y de Sidón, por los motivos que fueran, empezaran a alabarle, a decirle cuán grande era. Pero algo que fue determinante para la vida de este hombre, ya era prácticamente un hombre no arrepentido, en espera de juicio. Pero algo que como si podemos decir, como si colmó la paciencia y la benevolencia del Señor, fue querer recibir gloria de este hombre. Y Dios no comparte su gloria, que es lo que la gente le gritaba cuando Herodes hablaba. Y la gente, que era lo que decía, voz de Dios y no de hombre. Ese problema lo tenemos en las iglesias evangélicas hoy en día. Ese problema lo tenemos. Mire, yo lo voy a decir y lo voy a decir quizás desde mi posición, pero el hecho de que yo esté predicando ahora, a mí no me hace más que nadie. Un pastor simplemente tiene un llamado y ese llamado es delegado, es un privilegio prestado. Entonces yo no soy mejor que nadie, más que nadie. Hermanos, todos somos ovejas. Entonces cuando la gente empieza a escuchar todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que hace la gente? Se amotinan. Adoran hombres y creen más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. De hecho, la Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo que hace? Van como corderitos, como bueyes al matadero cada domingo y están ahí. Y un detalle que tiene el católico romano que no lleva una Biblia, ¿por qué no la lleva? Porque se conforma a lo que al sacerdote, el cura o el papa tiene que decir, por muy alejado de la Escritura que esté. Entonces, dice Isaías 42:8, y Jehová este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y en lugar de Herodes matar a Pedro, fue Dios quien mató primero a Herodes. Tal vez el mismo ángel que libró a Pedro también hirió al rey Herodes. No, la Escritura no lo dice, pero podemos ahí, ¿verdad? Pensar, no quiero rozar con la herejía, pero podemos decir, bueno, que quién sabe que fue el mismo Pedro, pues estaba en el mismo evento y estaba cerca y bueno, ahí está. Herodes contrajo alguna dolencia en los intestinos, como dije temprano, según algunos comentaristas, y murió algunos días más tarde, según el historiador Josefo. Entonces este evento es más que un pequeño episodio de la historia antigua porque tipifica el mundo y tipifica a sus pobladores de hoy en día. A los ciudadanos de Tiro y de Sidón se les preocupaba solo por una cosa, recibir comida para llenar sus estómagos, lo cual obviamente no es todo. La comida es esencial para la vida, pero cuando estamos dispuestos a pagar cualquier precio, incluso rozar con la apostasía, estamos haciendo extremadamente mal. Al lisonjear al rey y al llamarle Dios, esta delegación sabía que podía conseguir lo que quería, porque iba a darle a este hombre, a sus oídos, lo que él esperaba, lo que él quería, lo que él buscaba, y era el aplauso de la gente. Y Herodes
en una ilustración del futuro, el hombre de pecado que un día gobernará el mundo y perseguirá al pueblo de Dios. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 1. Este hombre de pecado, el anticristo, se hará llamar Dios, ¿se recuerdan? Se hará llamar Dios. Y va a exigir que todo el mundo le adore. Pero Jesucristo, hermanos, iglesia, volverá y lo castigará junto con todos los que le siguen. Jesucristo castigará y juzgará junto con este anticristo, el falso profeta y al diablo, con todos los que no se arrepientan de su pecado. ¿Dónde estamos nosotros? Temprano decía en la oración que parece que el sentido de congregarse se ha perdido. El sentido no de venir a la iglesia o hacer acto de presencia, sino a lo que venimos, como que se ha perdido. Recuerdo haber escuchado, ya lo he comentado, del pastor R.C. Sproul, que tiene su ministerio todavía y está más vivo que nunca, el ministerio Ligonier, que dice de que cuando Moisés llegó a la zarza ardiente, ese hombre entendió, y porque Dios le había dicho que se quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar en donde él estaba a punto de pararse era santo. ¿Qué nos hace creer a nosotros que cuando venimos a la iglesia eso dejó de ser una realidad? Cuando aquí, de una manera como oraba la hermana, la presencia de Dios desciende de una manera sobrenatural y milagrosa cuando la iglesia se reúne. Y si tomamos eso en comparación y hacemos una comparación, ¿qué nos da a nosotros la potestad de pensar que yo voy a venir como a mí me dé la gana, o cuando a mí me dé la gana, o con la actitud que a mí me dé la gana delante de la presencia de Dios? El mundo todavía vive para el elogio, para el placer. El hombre se ha convertido en su propio Dios. Romanos 1:25. El mundo todavía vive para lo físico, no para lo espiritual. Vive para el poder y para la lisonja, en lugar de vivir para la fe y para la verdad. Pero un día, tristemente, la humanidad será juzgada. La iglesia de hoy, como Israel de la antigüedad, sufre debido a personas como Herodes, que usan su autoridad para oponerse a la verdad. Faraón, se recuerda, nosotros hablamos de Faraón el domingo anterior. El pueblo de Dios a menudo sufrió bajo esos gobernantes, pero Dios siempre ha preservado a su pueblo y ha preservado su testimonio para el mundo. Dios siempre castiga a los funcionarios malos como castigó a Herodes. Nosotros vemos, y para nosotros parece como si no nos cae el 20, como hablamos, de que todos los gobernadores o gobernantes que nosotros vemos alrededor del mundo, ellos son el foco número uno si no se arrepienten de el juicio de Dios un día. Y nosotros los conocemos por nombre. Conocemos a los gobernadores de acá, conocemos a los gobernadores, no sé, de aquí para abajo, de aquí para el sur, para el norte y para todos lados. Los conocemos por nombre, pero de ellos es que la Biblia habla. En el Salmo capítulo 2, ustedes se recuerdan qué es lo que dice. Y es un texto que nos habla de una manera tan clara y vívida de lo que eso va a ser. ¿Por qué se amontonan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. No nos interesa lo que la Biblia dice, no nos interesa la predicación, no nos interesa la iglesia.
Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No necesitamos a ese Dios. Pero mire el versículo 4, y esto aterra. El que mora en los cielos no se preocupa, no se inmuta. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Este lenguaje es fuerte. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El último versículo no es tema para hoy, es para otro, porque ese es tema de discusión. Si el Hijo de Dios es creación, o si es eterno, porque ahí dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que ese es tema para otro día. La iglesia primitiva no tenía intereses políticos, ni amigos de cuello en altas posiciones para hacer uso de sus influencias a su favor. La iglesia primitiva siempre tuvo, la iglesia del primer siglo, la iglesia después y la iglesia actual no tiene eso. En su lugar usted y yo tenemos al trono más alto de todos. Tenemos al trono de la gracia, al cual podemos acudir con toda confianza. Estas personas eran personas que oraban porque sabían que Dios podía salir a su defensa, ver por ellos. El trono glorioso de Dios era mayor que el trono de Herodes. Y el ejército celestial, el ejército de Dios, siempre puede más que los débiles soldados políticos de Herodes. Los creyentes no necesitaban sobornar a nadie en la corte. Simplemente llevaron su caso a la corte más alta y lo dejaron a su Señor. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta obediencia y de este tipo de vida que la iglesia primitiva tuvo? Versículo 24. Pero la palabra del Señor, o sea, ahí dejó afuera, como si el evento que le sucedió a este Herodes, al momento, el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía, y cómo esta palabra de Dios ha de crecer y ha de multiplicarse, solamente para a manera de adelanto, vamos a decir el capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, eso es lo que la iglesia hacía, y cómo el Señor siempre hizo, ha hecho y hace y va a hacer su voluntad en medio de su mundo. Ministrándoles estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo otra vez ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, hablando acerca del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Tomaron a Juan, va Bernabé y va Pablo, y ahí van a otros lugares que vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, cómo fue el desarrollo de esta iglesia, qué es lo que ellos siguieron haciendo, de qué tamaño eran las carpas y cuántos payasos llevaban cada vez que predicaban, cuántos chistes contaba. No, fue la palabra, crecía y se multiplicaba. La palabra era predicada y la palabra tiene que seguir siendo predicada hoy en día.
Dios juzga al blasfemo Herodes y bendice a su iglesia que es obediente. La obra de Dios ha de continuar y ha de continuar algunas veces con estorbos y otras veces Dios en su providencia sin estorbos. El contraste entre Herodes y la iglesia fue claro. Herodes creía que él tenía la mano superior contra el pueblo de Dios, pero Dios le mostró quién realmente estaba a cargo de la situación. Herodes fue juzgado, el hombre Pedro fue liberado, fue conservado en esta ocasión. Más adelante nosotros sabemos que también fue otro mártir de la iglesia, pero en este tiempo no sabemos dónde fue. Lo que sí sabemos es su final, que hizo durante lo que de su desaparición en el relato bíblico, pues no sabemos mucho. Pero llega el momento en el que él muere por causa del evangelio. La iglesia fue bendecida. Herodes peleó en contra de Dios, mató a Jacobo, pero no venció el plan de Dios. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia que oraba con fervor vio a Dios rescatar a Pedro y la obra continúa. Tal vez para mencionar lo último, los propósitos de Dios jamás van a poder ser frustrados. Si nosotros tenemos la Escritura en nuestras manos y hemos escudriñado, dice la Escritura que Dios es el Dios de los siglos, el inmortal, el invencible. Y eso a mí solamente me hace un ser que tengo que decir amén a todo lo que Él dice. Los hombres han tratado de combatir en contra de Dios. Los hombres han quemado hombres, a mujeres. Los hombres siguen quemando Biblias. Han tratado de cerrar la boca de los misioneros, han tratado de cerrar las puertas de las iglesias. Pero el versículo 4 es clave. Pero la palabra de Dios se multiplicaba. Y el apóstol Pablo dijo una vez, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. ¿Y cómo va a continuar esa obra? ¿Usted ha entendido para qué ha sido salvado? Hermana y hermano, ¿usted ha entendido para qué el Señor le ha salvado? No hay tal cosa que el Señor nos ha salvado para vivir vidas tranquilas. El Señor nos ha salvado y hay mandatos que nosotros encontramos en las Escrituras, que hemos sido creados para adorarle por sobre todas las cosas. Y hemos sido llamados y salvados también para ser parte de la proclamación del Evangelio. Pablo y Bernabé regresan de Jerusalén y se disponen a ir al primer viaje misionero. Y la palabra de Dios se multiplicaba. Eso lo hizo en la iglesia primitiva. Hermano, ¿cómo eso está siendo una realidad en mi vida? ¿Cómo estoy yo multiplicando o cómo Dios está multiplicando la predicación de la palabra a través de mí y a través de usted? ¿O el llamado es solo para otros y no para mí de predicar? Voy a cerrar con el párrafo que leí de alguien que dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Las lágrimas de la iglesia es el agua que moja la tierra donde la semilla es plantada. La oración del pueblo de Dios es el poder en medio de la debilidad. La gracia de Dios es el sustento en el desierto. El gozo de sus hijos es experimentado en medio del gemido de toda la creación. La fe en el presente alimenta la esperanza venidera. Y el carácter de Dios, santo, bondadoso, justo, fiel, amoroso y soberano, es quien nos sostiene.
Que el Señor nos ayude y entendamos lo que esta iglesia, cómo se manejó. Como dije, fue una iglesia obediente, sufriente, fiel. Y yo creo que ese es un buen ejemplo para nosotros. Que el Señor convenza nuestros corazones, que nos ayude a poder mostrar, exhibir las verdades del Evangelio, proclamar la predicación, no callar el mensaje. En un mundo tan convulsionado, en un mundo en donde usted y yo conocemos cristianos, pero su cristianismo es un cristianismo diferente al de la Escritura. Entonces no están viviendo nada. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Algo diferente a eso, por muy bueno, bonito y barato que luzca, no es el Evangelio. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, exaltamos tu nombre porque es sobre todo nombre. Y ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres Señor. Pero permite, Señor, que cuando eso suceda, todos aquellos que escuchan puedan ya haber pasado el umbral o la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre el infierno y el cielo. Y que podrá, tal vez no entre nosotros, o si es el caso, tú sabrás, pero tal vez, Señor, alguien escuchará y podrá decir: bueno, yo obedeceré o buscaré a Dios después. Y como dice el autor a los Hebreos: si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, yo te ruego que nos encuentres como obreros de que no tenemos de qué avergonzarnos. Bendice, Señor, a este grupo de hermanos y hermanas que estamos reunidos acá. Que podamos, Señor, tener una conciencia limpia delante de ti. Y, Señor, si alguien en esta tarde necesita arrepentimiento, Señor, tú conoces. Yo no conozco, Señor, la condición espiritual de nadie, pero tú sí las conoces. Y lo único, Señor, de que yo te ruego como hijo tuyo, Señor, como un seguidor tuyo, Señor, es que te apiades, Señor, del pecador. Te apiades, Señor, de aquel que aún anda por el mundo con una inscripción en su pecho que dice condenado. Con una condición del corazón, Señor, que es como la describe Efesios capítulo 2, que eran o son hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso yo te ruego que dé vida al muerto, Señor. Que dé vida, Señor, al cadáver espiritual. Señor, a nosotros, sosténnos en tu mano poderosa. Guárdanos, Señor, sin caída hasta el día de la redención. No permita, Señor, que nuestros oídos se inflen, que nuestras bocas y nuestras lenguas se alteren y se jacten. Guarda nuestros corazones de creernos más que aquel, Señor, que todavía está en una condición sin Cristo. Al contrario, Señor, danos corazones misericordiosos, compasivos. No permita, Señor, que el legalismo esté en nuestras mentes, en nuestros corazones.
y que sean parte de nosotros, Señor. Que el fariseísmo tampoco, Señor, haga cabida, Señor, en mi mente, en mi corazón. Tu palabra, Señor, es tan perfecta que nos dice que no tengamos más alto concepto que del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Que alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos las gracias porque nos has permitido reunirnos como iglesia, cantarte, escuchar tu palabra, Señor, y ahora que empezamos una semana nueva, que podamos hacerlo, Señor, coram Deo, sabiendo que estamos delante de tu presencia todo el tiempo. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos, a aquellos, Señor, que por alguna razón no estuvieron entre nosotros, que fueron varios, Señor. Yo te pido que donde quiera que ellos estén, que tú les bendigas. Si hay alguna enfermedad entre ellos, si hay alguna debilidad espiritual, de igual manera, Señor, tú que eres el poderoso Dios, revive, Señor, aviva sus corazones. Gracias, Señor, por todos los que estamos acá. Bendícenos y llénanos, Señor, de tu Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermano.